Los terceros y últimos entrenamientos libres de este Gran Premio de los Países Bajos acaba de tener lugar. Unos entrenamientos libres pasados por agua y unos entrenamientos libres con además el foco puesto en un piloto exacto que era Liam Lawson, piloto que ha debutado en esta sesión y que correrá todo este fin de semana. Unos terceros entrenamientos libres que no han servido de mucho para recopilar datos para los equipos y afrontamos ya la clasificación fuego real y ya saldremos de dudas totalmente de cómo están los equipos para este fin de semana. Así que vamos a hacer este resumen a los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, dando comienzo, como os estoy diciendo, por el diluvio que cayó justo instantes antes de que diera comienzo la sesión. Fue el peor momento de lluvia que tuvimos y ya veíamos aquí a los aficionados, que siempre os estamos haciendo actualización en este fin de semana de cómo van los aficionados, porque me parece muy destacable que todos van con merchandising de Max Verstappen, pero bueno, que sobre todo además para este punto nos viene muy bien verles que se están poniendo esos chubasqueros, que siempre es la prueba definitiva de que está lloviendo. Y todos los ojos estaban puestos, como digo, en este mismo piloto, Liam Lawson, piloto que se sube a la Fórmula 1, debutará este fin de semana porque va a correr clasificación y va a correr la carrera. Veremos cuántos grandes premios corre, porque Monza yo creo que va a ser seguro, y esto todo lo hace después de la lesión que tuvo Daniel Ricciardo en el accidente que tuvo ayer. La sesión daba comienzo con el primero de los pilotos en pisar la pista, con, ya vemos, muchísima agua, levantando mucho spray, neumáticos de lluvia extrema, y era nada más ni nada menos que el piloto local Max Verstappen, aunque lo hacía muy pronto también el piloto que más rodaje necesitaba, Liam Lawson, que además, como sea en seco la clasificación, no le va a servir de gran ayuda a ver estos entrenamientos libres 3, porque no va a tener referencias de nada para la carrera. Pero bueno, ya le vemos a Liam Lawson con el número 40 debutar en una pista en la que estaba bastante complicada, hasta tal punto de que veíamos errores del propio Max Verstappen. Cometía un error en el paso de la curva 3, donde perdía la parte trasera y casi golpeaba contra el muro, aunque lograba solucionarlo, lograba frenarlo. También otro piloto que cometía errores era Sergio Pérez. Hemos visto una sesión plagada de errores, y aquí ahora mismo el piloto mexicano, que le vemos en la grava, pero conseguía sacar el monoplaza de ahí. Hubo pilotos que no tuvieron tanta suerte como sí que tuvo en esta ocasión Checo, porque lo iremos viendo. Pero bueno, la pista además estaba en un momento, ya desde el principio, veis, minuto 52, quedan 52 minutos, vemos que hay pilotos que están con intermedios y pilotos que están con lluvia extrema. Era un punto en el que realmente estaba para extrema, pero los intermedios no estaban funcionando tan mal y estaban más o menos a ese mismo nivel, pero la pista seguía muy complicada. Hubo muchos pilotos que en este momento pusieron neumáticos intermedios, y justamente pues el que puso neumáticos intermedios, Kevin Magnussen, cometió un error en la curva 3, igual que el de Max Verstappen, pero aquí no lo pudo controlar y se fue contra el muro, no pudo seguir, provocó la primera bandera roja de esta sesión. Además, curioso que Kevin Magnussen lo hacía justo en el momento de salida de boxes, tuvo muy mala suerte ahí, y bueno, la sesión se reanudó habiendo la lluvia descendido bastante y ya saliendo todos con neumáticos intermedios, a excepción de algunos pocos que salían con neumáticos de lluvia extrema. Casualmente, quien cometió un error era uno de los que salieron con neumáticos de lluvia extrema, Charles Leclerc, que después de completar una vuelta se iba larguísimo en la curva 1. Este incidente lo vamos a ver repetido en varias ocasiones más todavía en el resumen. Y ya veíamos que la pista seguía mejorando. Con esos neumáticos intermedios, Max Verstappen lograba hacer una vuelta de un segundo más rápido que incluso Lando Norris, ese 1.25 que luego ha sido bajado por bastante. Y había un piloto que todavía no salía y que destacaba bastante, Fernando Alonso. En este punto, lo que ha comentado Albert Fábrega es que Aston Martin no tenía intención de salir con neumáticos de lluvia extrema, no les era necesario porque no va a llover tanto este fin de semana. Además, sabemos que el plan de desarrollo, el plan de recopilar datos ya estaba hecho por parte de Aston Martin, por lo tanto Alonso no se la ha querido ni jugar. Hasta que no llegaron los neumáticos intermedios no salieron. Y todavía no salió, veis que quedan todavía más de media hora. Hasta este punto todavía no había salido y se tuvo que esperar un poco más en boxes, pese a estar ya subido al monoplaza, porque en esta ocasión Guan Yuzu cometió un error entre las curvas 13 y 14, justo cuando comenzaba a dar gas para afrontar la recta principal, y ya le vemos, se quedaba estancado en la grava, que es lo que os he dicho antes, que Sergio Pérez sí que tuvo cierta suerte por no quedarse estancado. Guan Yuzu no tuvo tanta y ahí le vemos estancado en la grava. Así que bueno, tuvimos otra bandera roja, un tiempo de parón más, y al reanudarse otro piloto cometió un error en la misma curva que antes que Charles Leclerc, casualmente además su compañero de equipo en esa curva 1. La pista seguía estando bastante complicada, aunque había ciertos pilotos que lograban ir mejorando. En este punto vemos a un Lando Norris superar por una décima el tiempo que antes había logrado marcar Max Verstappen, y no se quedó ahí el piloto británico, porque la
siguiente vuelta lo logró otra vez mejorar llegando al 1.23, un segundo más rápido que Piastri, que ya se había puesto por delante también de Max Verstappen. Otro piloto cometía más errores en esa curva 1, en esta ocasión era Fernando Alonso. Hasta este punto cometían errores en la curva 1, pero conseguían no golpear el muro que hemos visto antes con Charles Leclerc, que casi lo llegaba a golpear, fue quien más cerca se quedó, pero todavía nadie lo había golpeado hasta que llegó Esteban Ocon. En este punto Esteban Ocon golpeó contra el muro, provocó una bandera amarilla, pero al poder continuar no hubo más banderas rojas, pero sí que hubo bandera roja, todavía una más en la sesión, y fue provocada por el piloto que debutaba, Liam Lawson. Liam Lawson, en el mismo punto que cometió un error Guan Yu Zhou, en esta ocasión Liam Lawson trompeaba, pero no se iba a la grava, se quedaba ahí, que lo estamos viendo que está en dirección contraria, y la FIA, porque parecía que se podía haber quedado estancado en la hierba, provocaba una bandera roja. Aún así, Liam Lawson consiguió darle la vuelta al monoplaza y por lo tanto seguir. Es decir, la bandera roja realmente no debió de haber salido, porque con una doble bandera amarilla o un virtual safety car hubiera sido suficiente, pero la FIA, por si acaso, mejor prevenir que curar, prefirieron la bandera roja. La sesión se reanudó, todavía afrontando los últimos intentos que tuvimos ya con los neumáticos intermedios y las últimas mejoras, porque la pista seguía mejorando. Y otra vez, pues veíamos otro error más de Charles Leclerc. En este punto sí llegaba a tocar ligeramente el muro, no tanto como Esteban Ocon, pero sí que lo llegaba a tocar ligeramente. Y seguimos viendo mejoras de la pista, como en esta ocasión Max Verstappen, que llegaba a bajar hasta el 1.21.6, un segundo más rápido que, como estáis viendo, George Russell, aunque luego lo logró mejorar. Vemos a Fernando Alonso en este punto que se pone tercero, ya vemos que Russell ya consiguió mejorar ahí, está a 3 décimas, Alonso se ponía a un segundo de Max Verstappen, vemos a Oscar Piastri que también viene en mejora, pero no logró hacer gran cosa. Sergio Pérez logra superar a Fernando Alonso, ponerse tercero, y vemos a un Lewis Hamilton que acabó quedándose en esa quinta posición. Por lo tanto, los tres primeros pilotos en esta sesión fueron Max Verstappen, que es un fijo en esto, lo único que en los libres 2 no estuvo primero, pero libres 1 y libres 3 sí lo ha estado. Luego vemos a George Russell en segunda posición y Sergio Pérez tercero. Las siguientes posiciones fueron las siguientes, con un Fernando Alonso que queda en cuarto lugar, Lewis Hamilton ya os lo hemos comentado, quinto puesto, sexto otra vez para Alexander Albon, muy bien el piloto anglo-tailandés en todas las sesiones que hemos tenido en estos entrenamientos libres. Veremos si es capaz de materializarlo en clasificación y luego en carrera. Séptimo lugar para Oscar Piastri, octavo para Valtteri Bottas, noveno puesto para Charles Leclerc, por primera vez se mete un Ferrari dentro del top 10, veremos qué tal consiguen hacer después del trabajo que habrán realizado durante la noche de ayer, y Lando Norris, que finalmente, después de haber estado liderando en algunas ocasiones, como no intentó hacer tiempo en los últimos momentos, se queda en décimo lugar. Fuera ya de los 10 primeros puestos fue Pierre Gasly en un décimo lugar, Carlos Sainz décimo segundo, Yuki Tsunoda décimo tercero, Logan Sargent décimo cuarto puesto, décimo quinto para Nico Hülkenberg, decimosexto para Esteban Ocon, decimoséptimo para Lance Stroll, lo estamos viendo ahí. Liam Lawson, piloto debutante, decimoctavo, no ha estado mal Liam Lawson, ahora lo hablamos, ha estado bastante cerca en alguna que otra ocasión de Yuki Tsunoda, pero luego en su momento, ya en el momento de final de sesión de mejoría de la pista, no ha mejorado tanto. Y Guan Yu Zhou, decimonoveno, Kevin Magnussen, que no llegó ni siquiera a rodar en alguna vuelta, por lo que ya lo hemos comentado anteriormente, ese error que cometió. Así que este ha sido el resumen a estos terceros entrenamientos libres que hemos tenido en el Gran Premio de los Países Bajos. Ya está, se acabaron las pruebas, se viene fuego real, se viene la clasificación en escasas horas. Pocas cosas podemos comentar, al final realmente tampoco nos va a servir de mucho si supuestamente va a ser en seco la clasificación y la carrera va a ser seguro en seco, pero vamos a contar distintas cosas. Para empezar, los sectores como lo estamos viendo ahí, con ese primer sector que destaca Max Verstappen, que luego se queda Russell y Fernando Alonso. Ese primer sector, bastante bien, lo hemos visto, tónicas habituales que hemos visto incluso en lluvia, a un Fernando Alonso destacar mucho en el primer y tercer sector, que vemos a un Alonso quinto en el tercer sector, luego en el segundo es donde más decae. Justo en el segundo es donde McLaren gana más ventaja, vemos a un Oscar Piastri que se ha quedado primero y ese Lando Norris que queda quinto. Recordemos que además McLaren suele ir bastante bien siempre con temperaturas bajas y en mojado, es decir, exactamente lo que hemos tenido estos terceros entrenamientos libres, pero de por sí ya fueron ayer bien también en los libres 2. Vemos que Verstappen realmente es Max Verstappen, quiero decir, está en todos lados en primeras posiciones, primero tanto en el sector 1 como en el sector 2, segundo primero en el sector 1 y sector 3 y segundo en el sector 2. Es decir, que le vemos ahí súper competitivo. Sí que Checo, por ejemplo, en el primer sector pierde algo más, luego recupera mucho en el segundo sector y en el tercero sigue perdiendo bastante, pero no tanto como en el primer sector. Y bueno, poco más podemos comentar en cuanto a los sectores. Como digo, ya estáis ahí viendo los tiempos, estáis viendo más o menos cómo han quedado. Lawson, por ejemplo, ha quedado en todos por delante de Zhou, pero Zhou ha quedado en todos el último sin contar a Kevin Magnussen. La velocidad
Si ya os hemos dicho que la velocidad aquí es un poco insignificante porque no se llegan a velocidades altas, menos aún lo es en unos libres que han sido pasados por agua, aunque destacable que Leclerc ha sido el piloto que ha marcado la velocidad más alta en las 3 sesiones de entrenamientos libres, y poco más podemos comentar de lo que han sido estos entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos. Así que veremos qué es lo que ocurre. Desde luego, favoritos, si queréis que os lo diga. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Max Verstappen es el claro favorito, puede haber alguna sorpresa, pero Verstappen ha logrado las 2 poles anteriores, ha logrado todas las poles que se han disputado en Zandvoort desde que regresamos, tiene ese Red Bull que ya sabemos cómo funciona, desde luego que Verstappen es el favorito. Destacable George Russell, que ha quedado en esa segunda posición. Russell, que hemos visto un libres 1 y libres 2 que le costó bastante, y los libres 3 que ha sido en un punto muy complicado, se ha quedado el segundo, y sobre todo ha sido el único piloto a menos de un segundo de Max Verstappen, porque Sergio Pérez queda tercero, pero queda exactamente un segundo por detrás. Luego ya Alonso, por ejemplo, se ha quedado simplemente a 3 milésimas, repito, 3 milésimas del tiempo de Sergio Pérez. Es decir, le hemos visto bien Fernando Alonso, yo lo he visto bastante competitivo, hemos hablado ya de lo que fue ayer, de las sensaciones que tienen, de las sensaciones con las mejoras, y por lo menos parece, y por las caras que tienen, por las sensaciones que transmiten, por las sensaciones que nos cuentan, parece que van realmente bien estas mejoras, no es solo espejismo de los libres, parece que sí que han dado ese paso adelante que venían prometiéndonos antes de llegar aquí, que habíamos comentado ya en el canal, así que veremos cómo se materializa esto en clasificación y sobre todo en carrera, que sabemos que es el punto fuerte de la Aston Martin. Y poco más podemos comentar. Bueno, un Alexander Albon que realmente lo ha hecho muy bien en las 3 sesiones de libres. Sabemos que es un circuito donde Williams puede llegar a hacerlo bien. Es similar en ciertos aspectos a lo que vimos en Silverstone, es decir, un circuito sobre todo de curvas de velocidad media y alta. Y sabemos que el Williams destaca mucho en velocidades altas, por lo tanto podríamos verle ser competitivo. Los McLaren, que al final pues han quedado en unas posiciones bastante atrasadas, pero realmente ha sido por no intentar en las últimas vueltas, han sido de los más rápidos, y si lloviese en clasificación, desde luego que son los favoritos a pelear frente a Red Bull. Yo diría, por lo menos es lo que yo expresaría, que yo creo que son los favoritos a pelear frente a Red Bull si es que está lloviendo. Y Ferrari, que ha mejorado un poco, pero se les ha visto todavía con muchos problemas, y ya lo hemos visto en el resumen, muchos errores. Ha habido muchos errores a lo largo de la parrilla, pero de Ferrari especialmente. Leclerc se ha salido 2 ocasiones en la curva 1 y Sainz ha salido también una única ocasión. Así que veremos qué es lo que ocurre en la clasificación que vamos a vivir en escasas horas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios quién creéis que se va a llevar la pole, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.